Buenas noches, amigos televidentes. Hoy miércoles con otro programa más que va a ser súper interesantísimo para todos los amantes de las matemáticas. Esto lo digo en el sentido inmediatamente. Vamos con la primera parte. Ustedes recuerdan que en el pasado programa yo hablé de dos puntos de la que si la abstención bajaba, o sea, que subía la participación electoral, iba a ser muy cuesta arriba para Luis Abinader evitar una segunda vuelta. Entonces, por eso sustentaba que ellos tenían la estratagema de que se votara bajo las condiciones de abstención de las que hubo en las municipales, para así evitar esa segunda vuelta y ganar. Y por eso era todo ese tipo de campaña sucia que los partidarios de Luis Abinader a cada situación, a cada acusación de la oposición de que ellos están haciendo algo mal, que están siendo corruptos en algo, pues entonces ellos sencillamente lo admiten y lo que dicen es que en tiempos atrás los PLDistas hacían los mismos. ¿Qué pasa? Esta es una forma, como dicen por ahí, de uno sacarse un ojo para ver al otro con los dos ojos sacados, o sea, admitiendo, porque ya en ese punto están admitiendo que ellos son unos ladrones, como ellos viven acusando de ladrones a los demás y admiten a la vez que hacen lo mismo que los demás, entonces son otros ladrones. Eso lo admiten ellos. Ahora, ¿en qué sentido? Ellos han exponenciado esta habilidad de corrupción. ¿Y eso qué efecto surtía en el electorado? Alguien que viera ese tipo de discusión de que, ok, yo soy ladrón, admito que soy ladrón, como vi en el periódico hoy, que Luis Abinader admite que hay corrupción en la frontera, pero ustedes eran otros ladrones. El joven que lee y se entera en las redes, en los periódicos, donde se entere, pues entonces se desalienta a votar. Y ese es el objetivo principal de ellos. Por eso yo comencé el tema hablando de una encuesta que hizo la Mark Penn, en la que indicó que el 39% de los encuestados estaban indecisos de por quién votar y que del 61% que indicó su decisión de por quién votar, Luis Abinader tenía un 57%. En ese punto yo analicé así que hasta qué punto podía, vamos a decir, si la participación electoral subía más o menos a un 75-80%, y de ese 39 votaba, vamos a decir, un 20, un 25% se decidía a votar, yo sustentaba que de esa parte, que ahí es que puede venir la divergencia, de que Luis Abinader no tenía mucho chance de captar votos, de ese 39% de indecisos por quién votar. Le voy a poner un ejemplo de por qué. Lo expliqué esa vez que el gobierno como que no le lucía ser componente de ese grupo por el cual estaba indeciso ese 39%. ¿Por qué? Al ser gobierno. Imagínese que usted, le voy a poner un ejemplo análogo. Imagínese que usted va
a un sitio, no vamos a mencionar esta comida rápida, ninguno, y hay 4 ofertas de hamburgues. Hay 3 normales, usted está acostumbrado a comer de las 4, hay 3 normales a su precio normal, pero hay una que está en oferta a un 50% por debajo de su precio. Si usted está indeciso en cuál escoger, es obvio asumir y pensar que es porque la que está en oferta con un precio de descuento del 50% no le gusta mucho. Es obvio pensar eso. Y analizándolo desde otra arista, de otra forma, imagínense que ahí mismo, en ese instante, vienen las otras 3 hamburguesas y en ese instante la ponen en oferta también a un 50% por debajo de su precio, un 50% de descuento. Entonces, si usted tenía una indecisión entre los 4 anteriormente, cuando la primera estaba sola con descuento, pues obvio que ahora su indecisión va a circunscribirse exclusivamente en las 3 que acaban de ofertarse en la misma condición que la primera. Eso es fácil deducir eso, de que ya la primera no tiene oportunidad, porque usted la tenía indecisa cuando ella era la que estaba en oferta solamente. Entonces, un ejemplo así, por eso yo concebía o analizaba que Luis Abinader, de ese 39%, de la parte que se decidiera votar, para mí tenía un techo de un 20% como mucho, pero que para mí nada más iba a captar de un 10 a un 15% de esos votantes que se decidieran a votar. Y eso que en el ejemplo anterior no le puse el caso de que en este menú de candidatos presidenciales, si usted no quiere de los 4 tradicionales, que son Abinader, Leonel, Abel y Miguel Vargas, hay 5 nuevas ofertas ahí. O sea, que fácilmente de ese grupo del 39%, hay un grupo grande que estaban indecisos o que están indecisos por quién votar de esos 5 nuevos, entre ellos Roque Payá, el cobrador, María Teresa Cabrera, Virginia Antares, Carlos Peña y Fulgencio Severino. O sea, mucho de ese grupo, quizás un 10% de eso, quizás esos 5 que están ahí capten de un 10 a un 15%, o sea, que su indecisión es por quién votar de esos 5. Ahí sí es verdad que definitivamente Luis Abinader está descartado de captar uno de esos indecisos de esa forma que están. Entonces, podremos tener divergencia con los PRMistas en cuanto al porciento de los que se decidan, si es un 15, si es un 10 que capta Abinader, de los que se decidan a votar, de los indecisos que se decidan. Lo que yo quisiera saber es cómo ellos me expliquen que va a tomar el mismo 57, porque no tienen razón de no haber votado en las municipales. Yo le di una forma matemática en donde confluyen, porque son como 2 curvas que van subiendo, en donde tienen un punto común, desde el punto cuando uno asume una de las variables, que en este caso es el porciento que tomaría Luis Abinader del total que se decida votar, en donde confluye con el 50% más 1 del total de los electores que participaron en la contienda electoral.
Entonces yo le di un análisis, por favor, Saulo, le di un análisis matemático. Muéstrame la hoja. Yo le dije que iba a ser súper interesante porque es la primera vez, yo creo, que alguien le da un análisis matemático a una encuesta. Todo esto es basado en la encuesta de la Mark Payne, en la que hay varios datos. Primero, que hay una indecisión de un 39%, y que del restante, del que está decidido, del 61% que está decidido, Luis Abinader fue favorecido con un 57%. Entonces, ¿qué yo he hecho en este análisis? He decidido asumir el porcentaje que se decidiría a votar a favor de Luis Abinader del total de los indecisos que deciden ir a votar. No del 39% en total, porque no todos van a decidir ir a votar. Posiblemente decidirá un 20, un 25, ojalá decida un 30. Lo ideal sería que el 39% decidiera ir a votar y ya fuera el 100% la participación electoral, pero no va a ser así. Entonces, leemos arriba, dice, sea X% los indecisos que deciden a votar, sabiendo que X% es menor o igual que el 39%, no puede pasar de ahí, porque ese es el total de los indecisos. Que el 20% de ese total, entonces dice abajo, asumiendo que el 20% de ese porcentaje de indecisos por quién votar ejerza su voto a favor de Abinader. Imagínense que de ese 20% decidió votar por Abinader un 15%. Eso quiere decir que el total va a ser un 3%. El 15% de un 20% es un 3%. Entonces, procedemos a calcular el porcentaje máximo X que debe votar de los indecisos para que Abinader obtenga el 50% más 1, que es el 50.1%. Eso hace 501 del universo de las 1,000 personas encuestadas. Fíjese cómo dice ahí el porcentaje máximo que permita que Luis Abinader gane. Es como que un caballo, un corredor, un caballo, vamos a decir que son los que corren más a distancia larga, vaya adelante. ¿Y qué tan cerca está la meta? Ya que él está dando signos de cansancio y el que viene de atrás viene corriendo a toda velocidad. O sea, ¿qué tan cerca, qué tan lejos, lo máximo que puede estar la meta lejos para que el otro no le dé tiempo de pasarle, porque es inevitable que le va a pasar? Lo que él quiere, el que va adelante, es que le pase después de la meta. Si esa distancia puede ser 60, 80, 30 metros o hasta 10 metros. Es algo así como esto. Fíjense que en la ecuación que he planteado, dice 57% del 61% más el 20% de X%. Fíjense que las dos cantidades que están dentro del paréntesis viene siendo la participación electoral. 61% que decidió, que ya tiene decidido por quién ir a votar y se supone que va a ir a votar, más X%, que es la parte, el porcentaje de la parte de ese 39% que se va a decidir a votar, que puede ser un 20, un 30, un 40%. En ese punto que sea igual a 50% más 1, de 61% más X%, que es la participación electoral. Fíjese que ese dato del 20% es lo que yo estoy asumiendo en la ecuación para no tener dos variables en una ecuación lineal. Entonces, se está asumiendo que un 20% de ese total del 39% de los indecisos es que va a favorecer con el voto a Abinader. ¿Hasta qué punto puede ser? ¿Cuál es el porcentaje máximo que debe votar para que no haya segunda vuelta?
Ya de ahí en adelante es un procedimiento algebraico, una multiplicación, 57 por 61 da 34.77, expresamos el 20% en decimales, punto 20, y después multiplicamos distributivamente. Ya pasar la variable X% hacia la derecha y los números hacia la izquierda, y ahí despejamos y nos da que X% es un 13.98%. O sea, técnicamente un 14%. ¿Qué coincidencia? Que cuando yo hablaba de que el techo de Luis Abinader es un 20% y yo sostenía, pero eso lo hacía con análisis, sin haberle dado número, lo hacía con análisis, yo decía, bueno, yo creo que con un 75% que vote, yo creo que será suficiente para que Luis Abinader pierda, asumiendo un techo máximo que para mí es casi imposible que él capte, que Abinader capte un 20% de lo que se decidan a votar. Para mí está entre un 10 y un 15% como máximo. Como máximo. Sería una proeza que él captara un 20%, por lo que le expliqué ahorita, porque que no hay forma de que él esté entre los candidatos que están siendo bailoteados en la mente de ese 39% de por qué votar, porque él es el presidente, señores. Como el ejemplo que yo le puse ahorita. Si usted está bailoteando una oferta a un 50%, es porque no le gusta mucho ese hamburger. Y si los otros le bajan al 50%, entonces usted se va a decidir por los otros, porque esos son los que le gustan. Esos son los que usted está preponderando a pesar de no estar en oferta. Cuando lo pongan en oferta, ese va a ser su grupo por el cual usted se va a decidir. El otro se va a ir. Entonces, ya dándole un análisis, dándole una interpretación a ese resultado, en negrita ahí dice que si un 20% de los indecisos que deciden votar, votan por Abinader, implica que la participación electoral no debe sobrepasar del 74.98%. O sea, yo le sumé el 13.98% al 61% que está decidido a votar y que se supone que va a votar. Eso da un valor de 74.98%, 75%, para que Abinader pueda ganar. O sea que si vota más de un 75%, Abinader manteniendo esa constante de captar un 20% y vota más de un 75%, hay segunda vuelta. Oye, suponiendo una proeza de Luis Abinader de captar un 20%, tiene que tener cuidado que la participación electoral no sobrepase el 75%. Ya más abajo hay un ejemplo que si es un 21%, la participación electoral máxima debe ser 75.46%. Fíjese cómo si Luis Abinader capta más, un por ciento más elevado, se da un margen, un colchón más de que la participación electoral suba y él aún así evite una segunda vuelta. Cuando evaluamos con un 19% por debajo del 20%, fíjese que la presión de la participación electoral baja a un 73%. O sea, que mientras más baje su captación, el porcentaje que Abinader capte de esos indecisos, más presión va a tener él, porque menos participación electoral será necesaria para que haya una segunda vuelta. Sorpresa para mí, que yo leyendo el periódico, hoy, el Listín Diario, el editorial del Listín Diario, dice que la votación sea masiva y habla de los puntos que estoy hablando. Está bien, vamos a terminar ya la participación de ahora.
aquí dice en el penúltimo párrafo que se espera una participación electoral de un 83%. Oiga, y yo me estoy conformando con un 75%. Y le estoy buscando un bajadero a analizar si puedo tener un colchón de que haya una participación electoral de un 71%, como dice más abajo, que si hay una participación electoral de un 71.5%, Luis Abinader le harán coca, le harán la segunda vuelta, si nada más capta un 10%, que es lo que yo espero que capte. Pero entonces ha venido el editorial y dice que está pensando en espera de un 83%. Inmediatamente yo lo calculé, calculé al revés. Yo dije, bueno, déjame buscar qué porcentaje debe tomar Luis Abinader si se cumple la predicción del Listín Diario, que está en espera de un 83%. Y esa es una interpretación de allá para acá que se le puede dar. Si hay una participación electoral de un 83%, como dice aquí, 83.04%, Luis Abinader está obligado a captar un 31% de esa masa que se decida votar de los indecisos. Algo imposible. Imposible. Ya eso es impensable, siquiera. Más abajo, si es un 82%, bajando, buscando comodidad, tiene que captar un 30%. Si es un 81%, tiene que captar un 29%. Y si es un 80%, tiene que captar un 28%. Toda esa cifra, del 28 al 31%, son imposibles. O sea, si la participación electoral se da cercana, merodea esta predicción del editorial del Listín Diario, es inevitable que haya una segunda vuelta. Bueno, Saulo, aquí ya le dimos un análisis interpretativo utilizando las matemáticas. Si usted encuentra algún compañero PRMista que le diga que yo me equivoqué en la conformación de la ecuación, en el planteamiento de la ecuación, pues dígale a él que venga y me lo enseñe, que yo humildemente voy a recibir su orientación para corregir esto que yo creo, yo estoy seguro que está correcto. Llévame, Saulo.